Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a terminar la parte de la cultura chimú. Nos enfocamos exactamente en lo que vendría a ser las manifestaciones culturales del pueblo de Chimú. Sabemos que la cultura chimú se desarrolló geográficamente en la región de La Libertad, pero llegó a expandirse desde Piura hasta Caraballo, que vendría a ser la región Lima. En la parte de manifestación cultural, enfocados en la arquitectura, o sea, la construcción de grandes estructuras, el hombre de Chimú resalta porque utiliza el barro, el adobe, para poder construir, ya sea viviendas para el pueblo, viviendas sencillas, sin decoración, o ya sea viviendas gigantescas, como por ejemplo los templos, que es un tipo de arquitectura. ¿Cuál es el fin? El fin es ritual para llevar comida, ya sea de origen vegetal o animal, para rendirle tributo a los dioses, o ya sean los palacios donde van a vivir los sacerdotes y los militares. La característica de la arquitectura chimú va a ser los grandes muros que van a tener varias hectáreas, que van a tener varios kilómetros de extensión. En el mapa podemos apreciar los puntos donde se construyó palacios, templos, arquitectura. Por ejemplo, tenemos Apurlec, el Purgatorio, Sipán, Huacachotuna, Saltur, Pacagnamu, Talambo, Huacadragón, Chanchán, Tomeque. Son todas las construcciones hechas de adobe. ¿Por qué se habla tanto de Chanchán? Chanchán es la capital Chimú, y Chanchán es la ciudadela de barro más extensa de toda América. Es la más trabajada y es la más extensa. Y tiene otro récord más, que también es la ciudad de barro más extensa del mundo, o sea, más extensa de toda América y la más extensa de todo el mundo. Hay otras ciudades de barro, pero no llegan a la extensión, o sea, no llegan a ser tan largos como Chanchán. Es por eso que tiene dos récords. El primero que es el más extenso de toda América y el segundo que abarca el primero, que es el ser más extenso del mundo. La ciudad de barro más extensa de todo el mundo. Posee un récord. Los materiales para construir, los típicos para construir ya sea una vivienda del pueblo o ya sea para construir un templo, un palacio, van a ser el barro y el adobe. La diferencia del barro y el adobe es que el barro es simplemente eh, extraer tierra, claro, con agua y crear una masa. Solo es tierra con agua nada más. Eso es el barro. Mientras que el adobe es barro más pajas, o sea, más plantas secas. Esas plantas secas le van a dar mayor solidez al ladrillo. El lugar más importante de la arquitectura, mejor dicho, la construcción más importante de la arquitectura chimú van a ser los palacios, los templos. Y esos palacios a la vez se van a dividir para la nobleza militar y para la nobleza sacerdotal. Los militares y los sacerdotes van a tener las mejores casas, las más grandes, las más bonitas, las más decoradas, las más espaciosas, mientras que la población vivía en pequeños cuartitos, pequeñas casitas. Y estas casitas no estaban dentro del palacio, estaban fuera, estaban alrededor de los palacios. Por ejemplo, ejemplos de arquitectura. Huaca Esmeralda, vemos
la construcción de Huaca Esmeralda desde la parte alta. Tiene una serie de pasajes, de caminos. Huaca Dragón, que es una de las huacas más bonitas porque se ha realizado trabajo en la pared en alto relieve. O sea, estos murales van a estar hechos de el mismo barro, pero trabajado en alto relieve. No van a dibujar, no van a pintar sobre el mural. Lo que van a hacer es, sobre la misma pared, esculpir dibujos de dioses en el mismo adobe, en alto relieve. Respecto a metalurgia, aquí hay un récord, o sea, aquí hay una especialización. La cultura chimú, el pueblo de Chimú, es considerado como el pueblo que tiene la mejor técnica para trabajar el oro y la plata. Por lo tanto, la cultura chimú es son considerados como los mejores orfebres de todo el Perú pre-inca, los mejores. Nadie los superaba. Tenían mucho realismo cuando trabajaban el oro y la plata. Dibujaban todo tipo de formas, desde dioses, animales, sacerdotes, militares, y todo con una gran precisión, con una gran exactitud, con una gran exactitud. Pero la cultura chimú aprende de un pueblo que lo antecedió, que es la cultura lambayeque. Y con la cultura chimú se perfecciona el arte de trabajar con el oro y con la plata. Por eso el hombre de Chimú, los artesanos Chimú, son los mejores trabajando el oro y la plata. También van a heredar la costumbre y las técnicas de la cultura Sicamo o lambayeque. Van a tener varias técnicas para trabajar el oro. La forma que ellos imaginaban lo podían plasmar en un vaso. Y no olvidemos que los vasos de oro y de plata solo lo podía tener los jefes militares y los sacerdotes. Nadie más. Y los comerciantes ricos. Algunas técnicas que utilizaron los chimúes para poder trabajar un vaso, un collar, un pectoral, una nariguera, una orejera, era por ejemplo el enchapado, la técnica del dorado, el estampado, el vaciado a la cera perdida, el perlado, la filigrana, el repujado sobre moldes de madera, entre otros. O sea, eran expertos, sabían todas las técnicas para poder trabajar el oro y la plata a la perfección. El mejor ejemplo de objeto de oro de uso ceremonial por los chimúes, es el famoso tumi, que representa al dios Nailam, el dios mítico, el dios originario. Este cuchillo, o también llamado tumi, fue traído a Lima. Estuvo en un museo, pero fue robado. Y al momento que el cuchillo, al ser robado, se cae al piso, se quiebra. Era muy frágil, ya que el cuchillo no era tan grueso. Por lo tanto, una caída terminó rajando. Pero luego se pudo recuperar. Ejemplo. Un ejemplo del trabajo en oro. Tenemos un vaso de uso ritual. En la parte delantera hay un mono sentado, como si estuviera orando. Y en su espalda está el vaso. Es un vaso de uso ceremonial. El famoso Tumi, lo que había mencionado, que representa al dios Nailam. Vamos a ver que el Tumi no solamente es el dios Nailam, no, y que tiene forma de cuchillo, no, hay algo más. Ese dios Nailam tiene en su rostro, en su frente, piedras preciosas, por ejemplo, turquesas. En la parte de las orejas, en las orejeras, tiene turquesas. La parte de la frente, de la corona, también hay turquesas. Y en la parte baja, o sea, la base donde está parado, también hay turquesas. La pregunta que todos nos hacemos, pero si en el Perú no hay turquesas, esas piedras preciosas no existen. No existen las esmeraldas tampoco. ¿Dónde hay esmeraldas y turquesas? ¿Dónde hay? En Ecuador.
En Ecuador se pueden encontrar piedras preciosas como la turquesa, la esmeralda. En el Perú no. Eso quiere decir que el hombre de Chimú hacía intercambio, hacía trueque con los pueblos de Ecuador. Aquí tenemos otro ejemplo de collar, un collar de plata Chimú. Y otro objeto de oro que es de uso ritual, que representa el rostro de el mismo personaje que vemos al lado izquierdo, del dios Nailán. Aquí vemos cómo utilizan el oro y luego lo van a pintar con pigmentos de origen mineral. En lo que es textilería, no va a resaltar tanto, sí van a utilizar los colores amarillo, rojo, marrón, pero no resalta tanto. Si lo comparamos con los Paracas o con los Nazca, eh, tienen una mejor calidad y resaltan más en figuras, los Nazca y los Paracas. Pero eso no quiere decir que la cultura Chimú no realiza tejidos. Si realiza tejidos, sus dibujos son más simples, no son tan resaltantes, pero también van a manejar la técnica del tejido. La decadencia del pueblo de Chimú, como todo pueblo, como toda cultura, tiene un fin. El último rey o el último gobernante o el último Siequich Chimú va a ser Michancamán. Michancamán va a ser el último rey Chimú. ¿Qué pasó? Resulta que el Inca Tupac Yupanqui, ¿ya? Se va a acercar a la zona de la Libertad, Lambayeque, a los territorios principales donde gobernaba Chimú. ¿Y cuál va a ser la orden? Primero, en primera instancia, el Inca, gobernante en el siglo XV, justo cuando invade al reino de Chimú, va a ser Pachacútec, pero tenía como hijo a Tupac Yupanqui, o sea, era Auqui, era el príncipe inca. Pero este Auqui, Tupac Yupanqui, trabajaba para su padre, ¿ok? Para Pachacútec. ¿Cuál fue la orden de Pachacútec? La orden de Pachacútec fue invadir el reino Chimú y utilizar la cantidad, o sea, la cantidad necesaria de soldados para poder someter a Michancamán. Y tenía como máximo líder a Tupac Yupanqui. Él era el que comandaba el ejército inca, o sea, era general inca. ¿Cuál es el recorrido de Pachacútec con Tupac Yupanqui? Van a llegar a Lima, ¿ya? El ejército inca. Van a pasar el famoso río Rímac. Van a seguir hacia el norte, hacia la provincia de Barranca. Y desde Barranca van a seguir su recorrido. En Barranca, que ya es parte de la expansión de los chimúes, el máximo líder va a tratar de hacerle frente. Pero cuando van hacia el norte, siguen subiendo, van a llegar a Paramonga. Y en Paramonga se va a producir el enfrentamiento casi final entre los soldados del rey Chimú contra los soldados de Pachacútec. Este enfrentamiento en Paramonga va a ser muy complicado para el Inca, ya que los soldados chimúes resistían el ataque, ¿ya? Y como resistían el ataque, el Inca Pachacútec le da la orden a su general Tupac Yupanqui de que envíe 20.000 guerreros más a los 30.000 que ya había. O sea, si había más o menos 30.000 soldados al inicio, más 20.000 soldados de refuerzo, ya eran 50.000. Con esos 50.000 soldados se van a enfrentar en Paramonga el ejército Chimú. El Inca no estaba solo. Cuando se enfrenta a Michancamán, el rey Chimú, tenía apoyo el Inca de otros reinos, como por ejemplo los curacas de Pachacamac, que vivían en Lima, ¿ah? Y otros enemigos enemigos del reino Chimú. Así que el Inca tuvo mucho apoyo. Luego el enfrentamiento
siguió avanzando hacia el norte y llegaron al Valle del Santa, que es Ancash. Llegaron hasta Ancash y en Ancash siguieron luchando. Los chimúes resistían, no ganaban, simplemente resistían el ataque inca. Lo que hace Tupac Yupanqui es una estrategia para poder acabar la guerra rápidamente. Tupac Yupanqui va a tratar de convencer al pueblo chimú de que la lucha era en vano, era un suicidio, de que el pueblo chimú debía convencer a su rey, Michancamán, para que se rinda, porque si no se rendía todos iban a morir. Entonces, Michancamán no tuvo de otra, ya que los soldados estaban retrocediendo y le pedían al rey Michancamán que se rinda. Entonces Tupac Yupanqui iba a aprovechar el momento para decirle, si ustedes se rinden, o sea, hablándole al rey Michancamán, si usted se rinde, vamos a perdonar sus vidas, no los vamos a volver esclavos, van a conservar sus territorios, es más, van a profesar su religión y nosotros no nos vamos a meter, pero van a haber ciertos cambios y vamos a respetar sus costumbres, pero ustedes nunca deben olvidar que deben rendir culto al Inca Pachacútec. Entonces Michancamán no tuvo de otra que aceptar, era morir, era que desaparezca todo su pueblo o era hacer una alianza con Pachacútec, rendirse y someterse a su autoridad, y no perdía sus beneficios de rey. Así que por el bien de todo su pueblo se sometió Michancamán. Y Michancamán fue conocido como el señor Chimú. Y Michancamán, rey de los Chimú, fue llevado al Cusco y trabajó como un aliado para el Inca Pachacútec. Y de esta forma el reino Chimú fue sometido por los incas. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.